Bienvenidos hermanos a la Escuela Dominical. Hoy 12 de marzo entramos a nuestra lección número 8, que tiene que ver con la exégesis de Romanos capítulo 4. El capítulo 4 es una ampliación, a pesar de que el apóstol Pablo dice: concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pablo amplía el asunto de la justificación en todo el capítulo 4, también en el capítulo 5. Hoy vamos a tratar de abordar el capítulo 4. Miremos las secciones en las que se compone este capítulo 4. Por ejemplo, la primera sección que podemos ver es que se puede titular el ejemplo de Abraham y de David. En el capítulo 4, de los versos 1 al 8, ahí hay una palabra clavísima. Esa porción de texto o esa unidad literaria está marcada por una palabra llamada imputación, que es una palabra que tiene un peso igual de grande al de justificación, que es una palabra en sentido legal o forense, con la cual se acaba de completar la idea de la justificación por la fe. Después de esa sección hay algo que se podría llamar el padre de la fe, es decir, como Abraham, pero ya viéndolo más como padre. Y la palabra clave en esa sección, que es Romanos 4, del 9 al 12, la palabra clave podría ser señal. A continuación hay otra sección que es Romanos 4, del 13 al 22, y la palabra clave puede ser promesa. En esa sección se podría derivar aparte otra pequeña sección en Romanos 4, 23 al 25, con la palabra clave nosotros. Entonces comencemos con la primera parte, que es el ejemplo de Abraham y de David. Entonces hagamos lectura, por favor, la persona que lo tenga, Romanos capítulo 4, versos 1 al 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No inculpa de pecado. Esa palabra inculpar es la palabra clave de esta sección, que es la imputación, imputar, que ahí aparece como inculpar, pero que también se puede traducir como acreditar o como contar como. Todas esas frases o expresiones son equivalentes o son sinónimos. Y busquemos, leamos nuevamente Romanos 4, 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado, ahí está la imputación. O sea, le fue imputada la justicia. Veamos el verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Se le cuenta, no se le imputa el salario como un regalito, sino como una obligación o como deuda. Veamos el verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Atribuye, ahí está la imputación. Dios le atribuye justicia, pero sin obras. La palabra imputar se puede traducir con qué otras palabras. Atribuir, contar con. Inclusive he visto unas traducciones donde hablan de computar y alguna reputar, porque imputar, reputar, computar tienen la misma raíz, entonces tiene que ver con acreditar, contar con algo y en fin. Verso 9. Es pues
esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Le fue contado, ahí le fue imputada la justicia. ¿Cómo se le imputó la justicia? Porque creyó en Dios. Es como cuando a un criminal se le inculpa. ¿Qué quiere decir que se le inculpa? Que se le imputa la culpa. En el caso de Abraham, se le imputó la justicia. Pero ¿cómo se le imputó la justicia? Porque el tribunal celestial estableció que si él creía en Dios y creía la promesa de Dios, se le imputaba la justicia. ¿Estamos en el 10? Vamos al 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. A nosotros también nos sea imputada la justicia. Esa es la salvación. La salvación es esa. Cuando se nos imputa la justicia, eso significa ser justificados. Es un sinónimo. Imputar la justicia significa ser justificado, es decir, declarado justo. Así es lo mismo. Y ese es el corazón de la epístola de los Romanos. Seguimos con el verso 23. Romanos 4:23. Sí, señor. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Y verso 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Bien, muy bien. Entonces, este capítulo, caramba, mientras el capítulo 4 rebosa la palabra justificación, aquí rebosa la palabra imputación. Podemos acabar de ver el panorama si buscamos en 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomar en cuenta, ahí está la imputación. ¿Sí ven la imputación? No tomar en cuenta. Entonces podemos hacer un listado de que si tomamos los sinónimos, entonces tenemos que aquí colocamos la palabra imputación, decimos que significa tomar en cuenta, contar como, ¿qué otra palabra hay por ahí? Acreditar, y la misma raíz que también se encuentra en algunas traducciones, que imputar es reputar o computar. ¿Había otra palabra por ahí? Inculpar puede estar ahí. Entonces todo esto corresponde a justificar. ¿Sí? Imputar. Entonces imputar es establecer, para el caso de Romanos, es establecer justicia. O establecer a una persona como justo. Establecer a una persona como justo, legalmente, establecerlo legalmente como justo. Todo eso significa la palabra imputación, y como les digo, es otra manera de decirlo, de decir justificación, con un matiz tan importante, porque aquí ya empieza a aparecer más claramente la figura del Hijo, porque ya vamos a ver la figura del Hijo, porque si la justificación resalta más al Padre, en la imputación ya empieza a aparecer, a cuajar más la figura del Hijo. Ya vamos a ver por qué. Ya vimos que 1 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces la pregunta es, ¿y a quién se los tomaron en cuenta entonces? En 2 Corintios 5:19. Entonces la pregunta es, entonces, ¿a quién se los tomaron en cuenta? Ahí aparece el Hijo. ¿A quién se la aplicaron? ¿A quién le cayó la ley? Dios estaba en Cristo. Sí. O sea, si todo ese mundo de pecados, el universo de los pecados, no nos los aplicaron a nosotros, entonces la pregunta es ¿quién? Pero entonces ¿quién? ¿Quién tomó la responsabilidad? ¿Quién se hizo responsable?
Entonces, ahí aparece la figura del Hijo. Veamos el trasfondo del Antiguo Testamento de la imputación. Veamos Génesis 15:6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado, miren aquí, contado como, o contado a, ¿sí? Contado, o sea que le fue imputado, ¿sí? Le fue imputada, la justicia se le imputó, pero fue porque él solamente creyó. Y ese creer, recuerden que el creer es una situación en la que el hombre está pasivo, que apenas cree, es como el hombre que mira a la serpiente de bronce, porque él ya sabe que está con un pie en la muerte, mira a la serpiente de bronce y esa es la fe por la cual se nos imputa la justicia de Cristo. Hay una nota de página que dice que la justicia que Dios le reconoce a Abraham depende enteramente de la fe y no de las obras de la ley, pues esta aún no había sido promulgada. Eso es de las Sociedades Bíblicas Unidas. Más o menos. Porque cuando dice depende enteramente, no debe depender enteramente de mí, del sujeto, sino de la promesa. De la promesa sí debe depender enteramente. Ahora vayamos a Levítico capítulo 7, verso 1 y 18, y en esos dos versos ustedes van a ver cómo actuaba el sacrificio. Levítico capítulo 7, primero el verso 1 y luego pasamos al verso 18. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. Muy bien. Y el 18. Sí. Si me comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que no ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y de la persona que de él comiere llevará su pecado. Bien. Ahí está explicando primero de qué se trata. Se trata del sacrificio de la culpa, ¿sí? Se trata que el sacrificio remueve la culpa. Bueno. En el verso 18 lo que pasa es que cuando sale mal, miren lo que explican, ahí entra la palabra imputación. ¿Qué ocurre ahí? Nuevamente, miremos. Si se come de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado, ni su ofrenda será tenida en cuenta. Abominación será, y la persona que de él coma cargará con su pecado. Tener en cuenta, ahí está la imputación. No se le imputará. No aplica, el sacrificio ya no le aplica, sino que le va a aplicar mal. Sí, le va a aplicar mal, o sea, no va a haber justificación, sino que va a haber inculpación. ¿Por qué? Por maltratar o por ser sacrílego con algo santo como es el sacrificio. Entonces, lo importante es que ustedes tengan en cuenta cómo la imputación estaba desde el Antiguo Testamento, como en la experiencia de Abraham, pero también en lo que Dios le había colocado a los israelitas, aquella obra en la que el Padre gratuitamente puede imputar o puede remover la culpa, pero hay de por medio de una víctima. ¿Sí? La víctima que es la que recibe el pago, del pago de la ofensa. Que en el Nuevo Testamento se nos presenta a Cristo. Miremos a Cristo en Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Ya solo podemos agregar primera de Pedro 2:24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces, la doctrina de la justificación 2:24 nos lleva a la doctrina de la imputación, y la doctrina de la imputación nos lleva a la doctrina de la doble imputación, porque hay una doble imputación. ¿Cuál es la doble imputación? Aquí tenemos a Cristo, aquí tenemos al hombre. Entonces, todos los pecados del hombre se le imputan, toda esta carga de pecados, toda esta lista negra, ¿a quién se le coloca? Cristo. ¿De qué manera? Imputación. Y lo que ocurre con el hombre
es que se le imputa la justicia de Cristo por imputación. En este caso, la culpa. En este caso, la justicia. Ahí está. Ahora vuelve la pregunta y aquí ahorita nos lo van a responder. Aquí enseguidita nos lo van a responder, pero voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es el instrumento? Dios hizo un instrumento. ¿Cuál es el instrumento por medio del cual hace que todo esto ocurra? ¿Sí, señor? La fe. Correcto. La fe. Y te iba a hacer una protección nuevamente. Esto, mal interpretado, es terrible. ¿Por qué? Porque es liberar al hombre de la culpa que sí tiene, y más encima la justificación que viene de Dios. Es como dar una doble liberación al hombre, por eso digo, mal interpretada. Me imagino lo que su merced dice, Sí. porque el mismo apóstol Pablo hace la pregunta. El mismo apóstol Pablo está como anticipando que lo van a malinterpretar. Sí. Y él dice, ¿y entonces que pecamos más? Entonces pecamos más. Dice así, esa es la pregunta que es el ¿No estoy apóstol Pablo. equivocado? Todo eso es lo que nuestra mente natural nos lleva a pensar eso. Pero el apóstol coloca la talanquera, coloca la frontera, coloca la talanquera para que no nos salgamos. Y él dice, ¿y entonces qué? Entonces pecamos más. Entonces ahí es cuando salimos de la doctrina de la justificación y pasamos a la doctrina de la santificación, donde dice, espérense, el que de verdad dice que tiene esto, se le va a ver en sus hechos. Por sus frutos los Por sus conoceréis. frutos, exacto. Y si no los tiene, entonces, pues hombre, no hace parte de esto. No hace parte de esto. El apóstol Pablo vuelve y toma el asunto del instrumento. Sí, señor. Al tener la justificación, el hombre que acepta a Jesucristo por fe, esto recibe esa justificación. Sí, señor. En el caso con respecto a el hombre que llega y sigue pecando, entonces, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, cuando dice sigue pecando, se puede referir a una de dos cosas. Coloquemos un pecado como ejemplo, como punto de referencia: mentir. Bueno, pero por mentir, sí, pero entonces puede pasar una de dos cosas. Que el hombre mintió, porque es humano, cayó, y él tiene que mirar cómo sale de su problema. Y otra cosa es que practique el pecado. Son dos mundos, se parecen, pero son dos mundos muy diferentes. Una cosa es que mintió, que la embarró, que tiene convicción de pecado, que está mirando cómo hace la restitución, cómo resuelve el daño que hizo. Y otra cosa es que fresco, tranquilo, no tiene convicción de pecado, no le duele nada, lo atormenta y miente como si estuviera echándole mantequilla al pan así, todo suavecito. El pecado Sí, señor. no es de Dios. Que han recibido a Cristo en su corazón, ya no peca. Como creyente, ¿tú has pecado? Sí, sí, claro. Entonces, O sea, no, lo que pasa es Seguimos esto. pecando. Seguimos pecando, estamos en un proceso de santificación. La cuestión es cuando yo comienzo a practicar el pecado. Y le gusta Y seguir me gusta, y sí, entonces ahí ya entra la evaluación si la persona ha nacido de nuevo, realmente ha nacido de nuevo. Porque realmente el que nace de nuevo, la persona que realmente tiene la convicción, tiene la fe, es una persona que detesta el pecado. Nosotros los creyentes, los buenos creyentes, debemos detestar el pecado. Así yo me haya equivocado, porque todos los días me puedo equivocar, ¿cierto? Pero debo aborrecer el pecado, volver siempre a Dios. Pero la persona que practica el pecado nunca viene a Dios. y vamos a hacer todo lo posible por no estar reincidiendo en eso mismo. O sea, vamos a seguir cayendo, pero vamos dentro de pronto de nuestras fuerzas, por decirlo así, dentro de nuestra mente, nuestra voluntad es querer agradar a Dios, entonces vamos a no querer estar mintiendo. Es lo que estamos hablando en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sí. Y dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos Exacto. aún en él?